tal, amigos? Bienvenidos al canal del Congreso de la República, y en esta ocasión tenemos un invitado especial a propósito de un evento que realiza el Congreso de la República respecto pues al rol de los parlamentarios con los derechos humanos. Estamos con el señor Amerigo Incalcaterra, ¿no? Él es representante regional de la Oficina del Alto Comisionado, ¿no?, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para América del Sur. Bienvenido al canal del Congreso, señor Amerigo. Cuéntenos, ¿cuál es la visión que tienen respecto a los derechos humanos, digamos, en América del Sur, ¿no? Sobre todo en Perú, que últimamente con los últimos acontecimientos que ha habido de operaciones militares y esto, está el caso de Chavín de Huántar, ¿no?, que de alguna manera pues se ven vulnerados sus derechos de ellos por ser militares. Muchas gracias, antes que nada, para tener esa oportunidad. La idea de esta actividad con el Congreso del Perú para nosotros es sumamente importante, especialmente con los parlamentarios que tienen responsabilidades en materia no solamente de derechos humanos, pero en muchas materias, ya que son los que establecen la cancha, digamos, la regla de juego de una sociedad a través de su labor en materia de derechos humanos. Entonces, para nosotros es sumamente importante tener ese contacto, y agradecemos al presidente del actual Congreso la posibilidad de poder simplemente tener una sesión con los parlamentarios en el cual vamos a dar ciertos esbozos en materia de derechos humanos, las responsabilidades que el Estado asume al ratificar un tratado internacional, pero principalmente lo novedoso de esta actividad del día de hoy, que tenemos la suerte de poder contar con dos parlamentarios de la región, el senador Santiago Krill, que en su momento ha sido presidente del Senado de México y tuvo una participación sumamente importante en la reforma constitucional de México en materia de derechos humanos, que nos va a presentar cómo ha sido su experiencia, justamente para ver la parte viva del tema de derechos humanos, que no es simplemente una retórica, pero el tema de derechos humanos se trabaja y se construye día a día. Y por otra parte vamos también a tener la suerte de contar con el presidente de la actual Cámara de Diputados del Uruguay, el diputado Jorge Orrico, quien también nos va a explicar cómo es, dentro de la labor parlamentaria del Uruguay, la participación en materia de derechos humanos, especialmente relacionado con la incorporación de tratados internacionales y de sentencias de la Corte Interamericana, en el caso de Uruguay concreto, cómo han trabajado este tema. Por tanto, va a ser un diálogo, y eso va a permitir también a los parlamentarios y parlamentarias del Perú adentrarse un poco más en el tema. Hemos sabido hace poco que también el día de ayer el Congreso de Perú ha aprobado, ratificado el tratado sobre desapariciones forzadas, que creo que es un paso muy importante. Evidentemente, una vez que se ratifica también se asume más responsabilidad, no es solamente... El Estado asume más responsabilidad. Exactamente, y eso es importante porque es una construcción internacional de estándares universales que los países tratan de avanzar, digamos. Eso es, por tanto, es una actividad sumamente importante para nosotros. Bueno, va a ser entonces de alguna manera algo muy importante para los parlamentarios en materia de derechos humanos, pero usted, siendo de las Naciones Unidas, viendo de alguna manera pues la realidad de cada país, porque cada país siendo Sudamérica igual tiene de repente algunas cosas en común respecto a la problemática que han tenido, que han vivido en materia de derechos humanos, pero usted tendrá ya de alguna manera pues una visión de cada país, ¿no?, de cuán difícil es también poder lograr a que se respeten los derechos fundamentales de las personas naturales y de los militares y policías, ¿no? Como antes le decía, tras una operación que hubo para el rescate de los rehenes hace muchos años, ¿no?, luego se han visto vulnerados sus derechos de los militares. O sea, ¿hasta cuándo o hasta qué límite tienen pues los militares o policías de hacer respetar también sus derechos, ¿no? Que estos no se vean vulnerados, porque ha pasado el caso como le repito, de Chavín de Huántar, que han sido acusados luego, ¿no?
Bueno, lo que nosotros tenemos que entender en materia de derechos humanos es que cada uno, todos los individuos, tenemos dos grandes obligaciones, uno de respetar y el otro es de garantizar y proteger los derechos de todas las personas. Por lo tanto, independientemente de dónde tú estás colocado en la sociedad o independientemente de cuáles son en las instancias, tú como individuo tienes tus derechos que tienen que ser respetados por todos. Ahora bien, en relación con la actividad propia del Estado, ese es el gran responsable. El Estado es el que tiene que garantizar, promover, proteger los derechos humanos de todos sus habitantes, independientemente de su color, raza, edad, etc. En el caso concreto, evidentemente, es el Estado que actúa, en primer lugar, porque es el garante de los derechos y además que tiene el ejercicio coercitivo de la fuerza. Por eso se ha construido los Estados modernos sobre esa base. En su actuación, evidentemente, el Estado es responsable por sus actos. Y evidentemente un individuo que participa es por sus actos también responsabilizar al Estado. Entonces habría que diferenciar exactamente qué tipo de situaciones se ha dado en un momento determinado. Hay organismos estatales también que prevén situaciones como son los órganos judiciales, que evidentemente van a tener que ver los asuntos más directamente y ver cuál es la responsabilidad de uno o de otro en este caso, o en cualquier caso de violación de derechos humanos. Si un individuo se considera que se le ha violado derechos humanos, evidentemente tiene que tener aquellos canales donde puede reclamarlo debidamente, y eso es lo que funciona en un Estado de Derecho. Finalmente, señor Amerigo, quisiera que nos dé de alguna manera un panorama, ¿no? Regional, a nivel de país. Y en el caso de Perú, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta por avanzar para el pleno respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales? Mira, en la región se ha avanzado bastante. La mayoría de los países ha firmado casi todos los instrumentos internacionales que se han ido creando. Y eso es un punto de partida sumamente importante. Hay temáticas que siguen pendientes en toda la región. Nosotros vemos con cierta preocupación el tema de la violencia, el tema del crimen organizado, el tema de la discriminación fuertemente, o sea, es el continente que se sigue discriminando mucho. Creo que ahí hay un campo de trabajo. Las distintas inequidades, una distribución de la riqueza más que le llegue un poco más a todas las personas, o sea, hay un gran reclamo de las sociedades. Es un continente que ha crecido a pesar de la distinta crisis económica, pero de alguna manera grandes sectores de la sociedad no se han beneficiado todavía de ese progreso, de ese avance, que creo que son temas pendientes fuertemente. El tema de las poblaciones indígenas, del reconocimiento de sus derechos, también es un tema importante. El tema de los recursos naturales, cómo los explotamos en beneficio de todos los habitantes, pero a la vez también salvaguardando justamente el ámbito, preservando la naturaleza, justamente también para futuras generaciones. Pero hay como una ola en la región, ¿no? En la región sudamericana respecto, bueno, Perú es uno de los que, número uno, que es parte de su política de Estado, la inclusión social número uno. Pero está el otro lado, los pueblos andinos, los pueblos amazónicos, indígenas, que reclaman por sus derechos. Como que también algunos países como que ya de alguna manera van tomando más en cuenta este tipo de población. Pero creo que en ese sentido Perú tenemos que también reconocer que ha avanzado mucho en este tema, especialmente con la producción de la ley de consulta, que es, digamos, de alguna manera aterrizar en la legislación nacional el compromiso internacional del 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y hay un proceso también que ha terminado en su reglamentación. Por lo tanto, se ha avanzado muchísimo en el tema de uno de los grandes reclamos de las poblaciones indígenas, de que se le consulte cuando hay algunas actividades, explotación de recursos o alguna actividad económica en su territorio, que se le consulte en relación con sus derechos, etc. Entonces, creo que en ese sentido hay una avance. Muchas gracias por estar en el canal del Congreso, señor Amerigo. Bien, hemos estado con el señor Américo Incalcaterra. Él es representante, un alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Bien, volveremos con más. Adelante.